Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama hace un llamado a un esfuerzo conjunto para superar las amenazas globales. Su santidad el Dalai Lama lamenta la muerte del ambientalista Bhaguna. El Sikyon Penpa Tsering toma juramento de su cargo y se compromete a dedicarse a la resolución pacífica del conflicto entre China y el Tíbet. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, diputados y ministros de diferentes países felicitan al Sikyon Penpa Tsering. El Kashak saliente se despide y recibe una audiencia virtual con su santidad el Dalai Lama. El Departamento de Información y Relaciones Internacionales inaugura un nuevo museo del Tíbet en Gangshan-Kishok. 70 años de opresión en Tíbet. Los investigadores destacan las violaciones de los derechos y la destrucción por parte de China. El grupo multipartidista del Parlamento escocés sobre el Tíbet impulsa una respuesta global al cambio climático en el Tíbet. Un tibetano en Suiza concluye un rally en solitario de 1000 kilómetros por el Tíbet. El miércoles de la semana pasada fue la luna llena de Sakadawa, también conocida como Buddha Purnima. Es el día en el que se conmemora el nacimiento, la iluminación y el Mahaparinirvana del Buda. Ese día, su santidad el Dalai Lama pidió a sus seguidores que se unan para hacer todo lo posible para superar las amenazas globales que enfrentamos, incluida la pandemia de la COVID-19. Su santidad el Dalai Lama también dio enseñanzas para los mongoles y tibetanos en el auspicioso día. If you do good, if you create good karma, then you will have a good fruit of that. As happiness, in the form of happiness. And if you are not able to do anything good, and you pass your life like that, then the Buddha cannot save you. El venerable Karma Gele Yutok, Canon de Religión y Cultura de la Administración Central Tibetana, también pronunció un discurso con motivo del Vesak. El Buddha Purnima International fue organizado por la Confederación Budista Internacional de Delhi y la Conferencia Budista Asiática para la Paz. Su santidad el Dalai Lama expresó su tristeza al enterarse de que su buen amigo Sri Sunderlal Bhaguna falleció a la edad de 94 años el viernes de la semana pasada. Su santidad admiró la forma en que Sunderlal Bhaguna hizo de la ahimsa el núcleo de sus incansables campañas para proteger el medio ambiente. El señor Penpa Tsering prestó juramento como Sikyon del 16º Kashak el jueves por la mañana en la sede de la Administración Central Tibetana. Su santidad el Dalai Lama se dirigió al evento virtualmente y felicitó al nuevo Sikyon Penpa Tsering, al tiempo que elogió al Dr. Lobsang Sangye, Sikyon saliente, por su excelente servicio durante sus 2 mandatos durante los últimos 10 años. Reflexionando sobre sus esfuerzos por democratizar la política tibetana en el Tíbet y luego en el exilio, su santidad dijo que la democracia tibetana en el exilio no es una farsa, sino una democracia genuina comparable a las otras democracias del mundo. Después de la ceremonia de juramento, el Sikyon Penpa Tsering pronunció su discurso inaugural. El Sikyon habló sobre su compromiso de buscar resolver los desafíos críticos que enfrenta el Tíbet y el sufrimiento del pueblo tibetano al dedicarse a resolver el problema del Tíbet acercándose al gobierno chino para encontrar un beneficio mutuo, negociado, una solución no violenta. I reiterate my commitment to direct all my energies in carrying out the responsibility of finding a lasting solution for the Sino-Tibet conflict and looking after the welfare of the Tibetan people. The Chinese government has, on the 21st of this month, issued a white paper titled Tibet since 1951, Liberation, Development and Prosperity. All I can say today is that we are open to sending people to verify the claims made in the white paper. On the 23rd of this month, a severe earthquake shook Golok region in Tibet. We express our solidarity with all the Tibetans who have been injured or lost their property due to the natural disaster. Number 4, one of the first tasks of the administration would be to look into what more can be done to contain the spread of COVID-19 within the Tibetan communities in India and Nepal. We will review the structure of the COVID task force both at the central and local level and take all possible remedial measures. I will be issuing a statement on remedial measures and guidelines by the administration
in a day or two. El señor Penpa Tsering, que es el quinto Sikyon elegido directamente, anteriormente conocido como Kalon Tripa, sucede al Dr. Lobsang Sangye como el tercer Sikyon elegido desde que su santidad el Dalai Lama devolvió la autoridad política por completo en 2011. Debido a las restricciones de reunión impuestas por el gobierno estatal de Himachal Pradesh referentes a la COVID-19, la ceremonia de juramento se transmitió en vivo en la página de Facebook de Tibet TV, que fue vista por más de 20,000 personas de todo el mundo. El comisionado del Tribunal Supremo Tibetano, Sona Norbu-Dakpo, recibió el juramento al cargo y del secreto del Sikyon Penpa Tsering. Desde que el Sikyon Penpa Tsering fue elegido presidente de la Administración Central Tibetana, ha estado recibiendo mensajes de felicitación de líderes de todo el mundo. Hablando sobre la resiliencia del pueblo tibetano, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la honorable Nancy Pelosi, dijo: "Ahora más que nunca su voz decidida y su liderazgo incansable como Sikyon serán necesarios para continuar con esta tradición vital y promover la causa de la paz". Parlamentarios y simpatizantes del Tíbet de todo el mundo, incluidos los de Canadá, Reino Unido, Estados Bálticos, Unión Europea, Chile, Francia, Bélgica, Eslovaquia y la República Checa, felicitaron al Sikyon Penpa Tsering y expresaron sus cálidos deseos y su renovado apoyo a la Administración Central Tibetana y a la causa del Tíbet. Al dar la bienvenida al nuevo Sikyon, el grupo parlamentario de todos los partidos de Australia para el Tíbet se comprometió a seguir apoyando la lucha tibetana durante una reunión celebrada en el Parlamento con el representante de su santidad el Dalai Lama y de la Administración Central Tibetana, el señor Kharma Signy. El viernes por la mañana, su santidad el Dalai Lama concedió una audiencia virtual al presidente saliente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, y a los miembros del 15º Kashak después de finalizar sus mandatos. El presidente saliente, el Dr. Lobsang Sangye, expresó su agradecimiento por todos los eventos de despedida realizados por muchas personas y organizaciones de diferentes países para expresar su agradecimiento por sus 10 años de servicio. En su discurso de despedida, el presidente saliente agradeció a todos los tibetanos por su apoyo y por brindarle la oportunidad de cumplir los últimos deseos de su difunto padre, que fueron estar al servicio de su santidad el Dalai Lama del Tíbet y trabajar por la causa de nuestra nación ocupada. My role as the Sikyon ends today, but my resolve to fight for the Tibetan cause will continue and will remain strong forever. I was born a freedom fighter and I'll die a freedom fighter. El Departamento de Educación Escolar y Alfabetización, Ministerio de Educación, Gobierno de la India, ha aprobado la transferencia de las 6 escuelas CTSA restantes a la Sociedad de Escuelas Tibetanas de Sambot. En cumplimiento a la decisión del Gabinete de la Unión, la Administración Central de Escuelas Tibetanas ha transferido hasta ahora 33 escuelas preprimarias, 9 primarias, 5 intermedias, 5 secundarias y 3 secundarias superiores a la Sociedad de Escuelas Tibetanas de Sambot, una sociedad registrada y dirigida por el Departamento de Educación de la Administración Central Tibetana. El martes de esta semana, el nuevo Museo del Tíbet en Ganchen Kyashok, Administración Central Tibetana, fue inaugurado por el presidente saliente, el Sikyon Dr. Lobsang Sangye, después de completar con éxito la etapa preliminar. El presidente saliente, el Dr. Sangye, consideró el establecimiento del museo como una de sus principales prioridades de su mandato, incluido el proyecto E-Chatrel y la entrega de escuelas a la administración de Sambot. El viernes de la semana pasada, coincidiendo con las afirmaciones propagandísticas de China de 70 años de liberación del Tíbet, la Oficina del Tíbet en Ginebra organizó un evento virtual de 3 días sobre el acuerdo de 17 puntos y 70 años de opresión en el Tíbet, con una serie de paneles de discusión donde destacados oradores e investigadores señalaron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de China y la destrucción de la cultura y el medio ambiente en el Tíbet, y la política de liberación e incumplimiento de China. El Comité de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento alemán emitió una declaración sobre la firma del acuerdo de 17 puntos entre el gobierno de la República Popular de China y los representantes del entonces gobierno tibetano hace 70 años, destacando la violenta represión y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el Tíbet durante los últimos 70 años por parte de China. El sábado de la semana pasada, el Grupo Interpartidario de Parlamento Escocés sobre el Tíbet emitió una declaración de 2 páginas sobre el cambio climático en el tercer polo, un resumen y análisis de los recientes hallazgos científicos del Centro Escocés para la Investigación del Himalaya, de la Universidad de Aberdeen para el Grupo Interpartidario del Tíbet,
El grupo interpartidario sobre el Tíbet también pidió al gobierno del Reino Unido que se asegure de que la cuestión del cambio climático en el tercer polo se aborde en el contexto de la COP26. El viernes de la semana pasada, Tserin Wangdu, residente de Winterthur, Suiza, concluyó su manifestación ciclista en solitario ante la ONU, llevando un llamado a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Wangdu, de 46 años, comenzó su solitaria manifestación en bicicleta el 7 de mayo de Winterthur a Ginebra, cubriendo casi 1000 kilómetros con muy mal tiempo para crear conciencia sobre los 70 años de represión violenta en el Tíbet y para lograr que China rinda cuentas por sus violaciones de los derechos humanos. Los 70 años se refieren al periodo desde la firma del acuerdo de 17 puntos bajo amenaza militar entre el Tíbet y China en 1951. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan un excelente fin de semana.